Caminando en la Fe. Estamos en este su programa Caminando en la Fe, que se transmite a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ustedes pueden seguir a través de nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y de nuestro canal de YouTube Ordinil Piso Venezuela. En esta oportunidad me acompaña el padre Walter Chacón Clavijo, párroco de esta comunidad parroquial San Judas Tadeo y Santuario del Beato Doctor José Gregorio Hernández. Y vamos a estar conversando sobre los ministerios conferidos a los laicos, es decir, a los bautizados, porque hay ministerios que se confiere a los que estamos haciendo los estudios eclesiásticos en un seminario previos a la ordenación diaconal. Para nosotros, cuando estamos en el seminario, primero se hace el rito de admisión a las órdenes sagradas del diaconado y presbiterado. Luego se dice de esta manera, viene la colación del ministerio del lectorado o del lector y el del acolitado. Pero esos dos ministerios también se le pueden conferir a los bautizados, es decir, a los fieles laicos, a los fieles de la Iglesia Católica. Y además el Papa Francisco, de feliz memoria, instauró el ministerio del catequista. Esos catequistas que nosotros conocemos en las parroquias, en las comunidades, pues ahora es un ministerio que tiene pues un reconocimiento, una connotación muy diferente. Ahora, ¿qué es un ministerio? ¿Qué es un ministerio, padre? ¿Para qué? ¿Será el ministerio del Poder Popular para la Defensa, el ministerio también es un ministerio de la digamos, de Obras Públicas, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Alimentación? Sí, monseñor. Bueno, tomando en consideración lo que significa la palabra ministerio, pues el ministerio, la palabra ministerio o ministro, significa el servidor, el que sirve. Y los ministerios son precisamente para eso, para servir a la comunidad, para servir a la iglesia, en las parroquias, en las comunidades. Y básicamente, teniendo ese principio, podemos de ahí desplegarnos en cada uno de los ministerios que confiere la Santa Madre Iglesia Católica. El servicio en diferentes funciones y necesidades, respuestas a las necesidades que presenta la Iglesia Católica. En este caso, nuestra iglesia del Obispado Castrense, aquí en Fuerte Tiuna, en nuestra parroquia San Judas Tadeo. También tenemos ministerios. Sí, como bien lo ha indicado el padre Walter, el ministerio es para servir. No para servirnos de ello, no es un poder para imponernos a los demás y tampoco es para nosotros mismos, es para la comunidad. Y por lo tanto, es lo primero que quien recibe el ministerio debe estar consciente, porque es para el servicio y ello requiere, además de una preparación sobre lo que va a ejercer desde su ministerio una vez instituido ministro lector o ministro acólito, tiene que estar consciente que tiene que estar al servicio de la comunidad, al servicio de las personas. Por lo tanto, además de, repito, de la preparación inmediata, pues también hay que tener un buen carácter, hay que ser amables, siempre con una sonrisa, con una buena disposición, tener paciencia con las personas, no ser factor de conflicto, de división o querer incluso, porque ocurre muchas veces, Sí, pasa. que quieren como que adueñarse del párroco y rodear al párroco con un círculo ahí de protección que no lo dejan que las personas se acerquen, que las personas puedan también compartir con el sacerdote, expresarle sus problemas, pero también muchas personas se acercan para traerte ideas, para traerte sugerencias, para traerte, propuestas positivas en bien de la comunidad. Y entonces a veces hay como un cerco allí. No, el ministro elector, el ministro acólito está para ayudar a la comunidad y ayudar al párroco a que haga cada día mejor su ministerio, su servicio, ¿verdad? Y de esta manera, pues,
crecemos todos, maduramos todos y avanzamos todos. Ahora bien, padre, un ministro instituido como lector, ¿qué le corresponde hacer a ese lector en la celebración litúrgica y fuera de ella? Porque no solamente se instituye para que lea en la celebración de la misa o de algún otro sacramento, sino que también se instituye para que sea testigo de lo que lee en su casa, en su vida, en su trabajo, en su urbanismo y en donde se encuentre. Sí, primeramente, Monseñor, debemos tener en consideración que si alguien siente el llamado para ser lector, para ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión o catequista, Dios siempre te va a dar esas señales de que tú tienes esa capacidad de celebrar ese ministerio. Hay una preparación anterior, hay una preparación muy personal, sobre todo en la oración. El ministro lector no es para leer nada más, como muy bien dice Monseñor, sino también para que se adentre en la oración, pues la palabra de Dios es oración. Y si no hace oración, cuando venga a leer, no se va a poder transmitir ese mensaje de Dios para todos. El ministro, bien sea lector o bien sea acólito, primero a orar, primero entrar en oración, en esa cercanía, en ese diálogo con Jesucristo, con Dios. Primero se habla con Dios para después hablarle a los hermanos de Dios, no solamente con los labios, sino también con el testimonio de la vida de cada uno. Estando aquí en el templo y fuera del templo es cuando mayor debe ser el testimonio de que es un fiel practicante de la fe, porque es muy fácil decir que yo tengo fe, pero en la práctica, en el testimonio, es que se ve realmente esa fe que yo digo profesar. No es como el que me dice a veces, padre, yo soy bueno nada más los domingos, porque voy a misa, y el resto de la semana, pues no me porto muy bien que digamos, pues no. Hay que estar siempre con Dios, y más si va a desplegar su capacidad por la voluntad de Dios en un ministerio dentro de la iglesia. Así es. Además de la espiritualidad, que es la oración, la confesión frecuente, la participación en la Eucaristía y la preparación, digamos, previa o inmediata, pues también el ministro lector pues tiene que, digamos, yo hago esta comparación, uno es como el parlante de Dios y tiene que saber transmitir la palabra de Dios, porque no es leer ahí a toda prisa, sin sentido, sin darle, digamos, la inflexión de la voz que requiere el texto que se está proclamando, que se está leyendo. Sí, y además tiene que ser, bueno, usted lo ha dicho, sentir primero eso en su corazón y querer prestarle a Dios tu voz para transmitirla. Y por supuesto hay unas, digamos, unas condiciones, ¿no? Porque hay que saber proyectar la voz, hay que saber modular, ¿verdad? Para que se entienda lo que se está proclamando, lo que se está leyendo. Y por otra parte, el significado y saber que en ese momento somos instrumentos que Dios está utilizando, una mediación humana, para llegar al corazón de los que están allí sentados. Pero además, porque puede ocurrir, hay ministros lectores y proclaman la palabra, pero hay otras personas que quisieran leer y entonces hay que darle también la participación. Sí, pero ¿cómo darle la participación? Porque el ministro lector tiene que no quedarse con ese tesoro como aquel que escondió los talentos, ¿verdad? Sino que tiene que preparar a otras personas para que también ellos puedan ser proclamadores de la palabra de Dios. Y además enseñar a ellos a leer y hacerlo de una manera correcta. Ya regresamos con su programa Caminando en la Fe, tratando pues sobre los ministerios del lectorado y del acolitado conferidos a los bautizados, a los laicos. Y recuerden que pueden seguir este programa a través de nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y de nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Caminando en la Fe.
Caminando en la fe. Volvemos con este su programa Caminando en la Fe, que se transmite a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos tratando el tema de los ministerios conferidos a los bautizados, a los fieles laicos de nuestra Iglesia Católica, y comentando pues sobre el ministerio del electorado, que es tan importante. Ese ministerio, al igual que si no tienen el ministerio de electorado, es importante que previo a la lectura de la palabra de Dios ensayemos, veamos, ¿verdad?, el texto que vamos a proclamar, por si acaso conseguimos alguna palabra que no estamos habituados a pronunciar y que, bueno, se nos enreda la lengua o que no la acentuamos donde debe ser, ¿verdad? Porque a pesar de que pareciera como un chiste, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, cambia el sentido del texto. Claro. En los salmos se dice, mi corazón se gloria en el Señor. Es muy diferente de decir se gloria en el Señor a decir se gloria en el Señor. O en las cartas paulinas, en el Nuevo Testamento, encontramos un nombre griego, Sóstenes. Es muy diferente que usted diga el saludo que hace Pablo, acompañado de otros discípulos, y nombra a Sóstenes, a que usted diga que Pablo está acompañado de Sostenes. Es una cosa totalmente diferente, ¿no? Y, por supuesto, comentábamos en el previo, el padre Walter y yo, la palabra ignominia, que a veces si no la acentuamos correctamente, entonces ignominia, entonces tampoco es. Por lo tanto, el lector tiene que preparar la lectura para que pueda ser realmente un instrumento de Dios que transmite esa palabra que va a llegar a su corazón, a su mente, para que usted la medite, la procese, la analice, pero sobre todo la lleve a la vida. Pero además hay otro ministerio conferido a los bautizados, que es el ministerio del acolitado, o ministerio extraordinario de la comunión, ¿no? Padre, usted es un hombre versado. Cuéntenos sobre ese ministerio. Bueno, como todo ministerio, igualmente tiene que prepararse en oración y recibir la formación litúrgica, saber qué tiene en sus manos, va a tener el Santísimo Sacramento del altar, a nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad, y va a llevar esa comunión a los enfermos, a los pobres, a las viudas que no pueden moverse en sus hogares, no pueden participar de la misa. Estos ministros extraordinarios de la Eucaristía, que también apoyan en el servicio del altar como acólitos, pues su preparación debe ser más ardua, ¿no? Centrarse más en su ministerio, sobre todo en la oración, conocer de los instrumentos, los vasos sagrados que se emplean en el altar, para que cuando el sacerdote le diga, páseme el copón, no le pase el cáliz, agárreme el manutergio y le pase más bien el corporal. Entonces, todo eso es una preparación muy importante, tener ese conocimiento para servir, no exaltarse ni creerse que yo, como yo soy el que sé y más nadie sabe, no dejo a nadie que haga más nada y me adueño del ministerio. No somos dueños del ministerio, somos más bien instrumentos de Dios para servir en el altar, en el ambón, en las lecturas, en cada uno de los ministerios. Pero el ministerio del acolitado, donde está ahí acompañando al sacerdote en la misa, en la Eucaristía principalmente, con mayor razón, ese momento de caridad, de espiritualidad y de compostura y de vestidura. Usted no va a vestirse de una manera que no sea idónea para estar en el altar. No va a venir usted con un mono, unos chores a servir en el altar, porque no lo va a hacer. O va a leer aquí con franelillas, mostrando todos sus atributos que Dios le ha otorgado en el ambón. Pues no forma parte. El respeto litúrgico también en el vestir. Cuando usted viene a leer, se pone, como decimos siempre, la pinta del domingo, la mejor ropa que tenga para Dios, porque es para Dios, no es para ti ni para más nadie, es para Dios que usted está siendo instrumento, y más en el altar, ¿no? Y hoy precisamente que se instituyen lectores
ellos reciben símbolos litúrgicos que los distinguen en su ministerio. Sí, el acolitado conferido a los fieles bautizados, a los fieles laicos, como bien lo decía el padre, es un ministerio para el servicio, en esa doble dimensión, ¿no? El servicio a la liturgia de la Eucaristía, pero también el servicio que se presta llevando la comunión a los que no pueden asistir, a los enfermos, a los ancianos que están en sus hogares, y un servicio que se hace también al párroco, que tiene otras ocupaciones, que tiene otras personas que atender. No es que aquellas sean menos importantes, sino que es la manera de, digamos, de participación, la manera de comunión y de ejercicio de la ministerialidad en la iglesia, ¿no? Porque no solamente ejerce el ministerio el sacerdote, sino también cada bautizado, preparado, porque recordemos, sí, el sacerdocio común de los fieles que recibimos en el bautismo. Y es un servicio, pues, a esa familia en donde se debe llegar con la fe que cada ministro tiene, pero también con la mejor disposición para atender, para ayudar, para animar, para consolar y para celebrar en el momento en que se está distribuyendo la comunión, pues la palabra de Dios, porque debe hacerse de acuerdo, pues, a las normas litúrgicas. No es que uno llega y le dice al enfermo, al anciano, abra la boca que le trae la comunión. No, hay un procedimiento, hay un rito para la comunión de los enfermos, para la comunión de los ancianos. Entonces, eso también forma parte de la preparación que el ministro debe tener y, por supuesto, la espiritualidad y la meditación de la palabra de Dios que va a llevar a ese hogar, a esa familia que está atravesando un momento difícil en donde el Señor va a visitar con su presencia en la Eucaristía, en la Sagrada Comunión. Entonces, un servicio, podríamos, mirando la cruz, pues vertical, porque es un servicio a Dios, pero también un servicio horizontal que es a toda la iglesia, incluido, pues, los ministros ordenados y los fieles todos. Por eso es que se llama ministerio o ministerialidad, por eso se llama comunión en la iglesia, ¿no? Comunión. Entonces, estos ministerios, repetimos una vez más, porque insistimos, porque somos seres humanos y a veces, pues, nos olvidamos y podemos caer en la tentación de pensar, bueno, tengo ese poder, tengo la autoridad, tengo la potestad. No, es para el servicio. Y el servicio tiene que llevarnos entonces a ayudar a las demás personas, porque así como decía del ministro lector, que tenía que enseñar a otros a leer, a proclamar la palabra y a transmitir la palabra, pues el ministro acólito tiene que enseñar a los demás a orar delante del Santísimo Sacramento, a tener una postura acorde en la celebración de la Eucaristía, a responder y a participar activamente en la celebración de la Eucaristía, al respeto por la presencia del Señor en las especies eucarísticas del pan y el vino una vez que son consagrados, ¿verdad? Y también a cómo las personas deben tomar la comunión en la celebración de la Eucaristía, porque tiene que ayudar a que ellos reciban la comunión de una manera, no con las manos en los bolsillos, no con los brazos cruzados, sino con respeto, con dignidad y sobre todo sabiendo que allí está el Señor. Y eso es una, digamos, de las tareas que el ministro acólito también debe cumplir dentro de la comunidad parroquial. Así pues que estos ministerios nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar y nos ayudan a poner al servicio de los demás, pues, todos nuestros dones, los carismas que Dios ha concedido a la iglesia.
Bueno, que el Señor bendiga a nuestros ministros lectores, a nuestros ministros acólitos, ministros extraordinarios de la comunión, bendiga a nuestra comunidad parroquial San Judas Tadeo, santuario del Beato José Gregorio Hernández, bendiga a nuestro pueblo y a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hasta un próximo programa de Caminando en la Fe a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y que ustedes pueden seguir a través de nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y de nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Hasta un próximo programa. Caminando en la Fe.